Muy buenas tardes. De nuevo, feliz de estar con ustedes. Mimi Prado les saluda desde un programa más de alto voltaje de la cadena radial costarricense 89.1 Radio, en la compañía de nuestro analista Fausto Amador Arrieta. Nuestro programa de hoy es sobre las promesas rotas, los acuerdos incumplidos, las fobias ancestrales, el camino atroz al infierno en Ucrania. Y es que yo voy a hacer un pequeñito resumen de lo que pasó esta semana en el tema de Ucrania. Primero que todo, de nuevo se escuchan tambores de guerras preocupante a nuestros oídos. En esta semana también sorprende el discurso didutativo del presidente Trump, un Trump que pareciera que está sufriendo las presiones de fuerzas contrastadas, tanto dentro de su gobierno como de la oposición. Fuerzas como los neocon que insisten en mantener la guerra en Ucrania, que insisten en la defensa de Zelensky y que reciben un apoyo estratégico mutuo, se alimentan mutuamente con los presidentes de Europa. Eh, Pareciera entonces que está por primera vez Trump un poco manietado en el tema esa es una opinión, en el tema de Ucrania. Se escuchan también toda esta semana con más fuerza las voces rebeldes que apoyan a Ucrania en Europa para sostener una guerra ya perdida, pero sostenerla arrastrando a una confrontación enorme a todo el continente europeo. Esto lo hacen con el apoyo de las grandes corporaciones globalistas que se sienten fuera del juego en la época Trump. Ya Europa no está hablando de enviar tropas como de paz a Ucrania para proteger a Ucrania. No, es decir, en este momento están hablando de llevar paz a través de los cielos y los mares, o sea, con aviones de combate y con buques de guerra. ¿Esos son fuerzas de paz? ¿Es en serio una propuesta de este tipo que está llevando adelante Europa? ¿No se da cuenta que es casi una declaración de guerra ya en firme para Rusia? Mientras Europa se está preparando para rearmarse y para llevar adelante esas tambores de guerra, está dejando de lado lo que la hizo única, su esfuerzo civilizatorio, ¿verdad? El Estado de Derecho, la democracia, la deja de lado Europa en este momento y no solo eso, sino que empieza a reprimir las voces disidentes al interno de la misma Europa, no solo en los medios de comunicación, también a cualquier disidente de sus políticas. Y es impresionante que además de callar estas voces, es capaz de desconocer elecciones, como pasó en Rumanía, apoyar que se metan candidatos en la cárcel o buscar que se haga o eliminarlos físicamente. Y si no, tratarlos de ultraderecha y pronazis también como una manera de sacarlos del ring. Incluso en Alemania avanza una propuesta que es impresionante, que es eliminar toda ayuda a Hungría. Y si es posible, están estudiando cómo eliminar el voto de Hungría en la Unión Europea. Y solo para terminar, hay un nuevo acuerdo de minerales en que Estados Unidos le presenta a Ucrania. Un acuerdo que la revista Bloomberg dice que no tiene nada mejor que lo que propuso Bélgica al Congo en el siglo XIX. Así de draconiano es este acuerdo. Entrega de por vida de todos los recursos de Ucrania a los Estados Unidos, incluso amenazándola si no responde a desconectarla de todo el sistema, como lo hizo Musk, de todo el sistema eh,
de comunicación satelital, lo que la dejaría a oscuras en el tema de la guerra y con enormes dificultades en el manejo del día a día. Alguien con mucho humor dijo, antes hablábamos de la United Fruit Company y de los Repúblicas Bananas. Ahora estaríamos hablando de la United Cloud, o sea, una United ya no de frutas, sino de todo lo que tiene que ver con el ciberespacio. Otra nota chiquitita es que el New York Times esta semana nos dio la razón, Fausto. Habló de que todo lo que hemos dicho en el programa ocurrió. O sea, cómo Biden autorizó eh, que el ejército norteamericano llevara adelante intervenciones encubiertas y que la CIA atacara territorio ruso para provocar la guerra. Entonces, sentimos que de eso, que la guerra aumenta en lugar de estar disminuyendo en Ucrania, pero el programa de hoy es más acotado. Fausta nos va a hablar sobre las promesas, los tratados rotos, los verdaderos motivos y los disparadores de esta guerra. Y es que queda claro que si no entendemos las raíces de este conflicto, difícilmente se va a poder construir una paz. No una como la que proponen de cortar de hacer pausas en la guerra, ¿verdad? No, una paz duradera que realmente permita volver la calma al continente europeo. Buenas tardes, Fausto. Buenas tardes, Mimi. Efectivamente, Oriente Medio y Ucrania son dos escenarios de conflictividad gravísima y se mantienen con una permanente amenaza a la estabilidad mundial. En algún momento hablaremos de Oriente Medio. Pero en Ucrania está abierta una guerra civil desde 2014. Está invadida por Rusia desde el febrero de 2022 y está en guerra entre la OTAN y Rusia, dirigida directamente por Estados Unidos desde al menos 8 años antes, es decir, desde 2016, desde Wiesbaden, Alemania, donde el artículo al que te refería, The Partnership, nos habla de que ahí se instruía a los altos mandos ucranianos, incluso en el nivel táctico. Este artículo fue publicado en el New York Times el domingo pasado. En Ucrania se libra una guerra que debería estar por terminar a través de negociaciones de paz. Y este programa en realidad, si no se va a meter a raíces y razones totalmente, va a ser una especie de eh, pista panorámica de todo lo que ha ocurrido que llegó a Ucrania, porque como dijimos en algún programa, todos los caminos que se emprendieron desde 1990, desde la caída de la Unión Soviética, llevan a Ucrania. Tratamos de que por lo menos la audiencia se dé una idea del estado de ánimo de los protagonistas después de 36 años de promesas rotas y acuerdos incumplidos, tal como ha sido el camino atroz del infierno de Ucrania. Los protagonistas se enfrentan a la experiencia frustrante que han vivido de promesas incumplidas, acuerdos violados, incluso momentos culminantes de negociaciones que como el pan en la puerta del horno se han quemado y a punto de consumar se han roto. Y esto no ha sido una vez, Mimi, sino una y otra y otra y otra vez a lo largo de los últimos 36 años, desde 1989, cuando cayó el muro de Berlín y se disolvió la Unión Soviética. Todo arrancó entonces con la primer promesa incumplida. Ahí están los documentos declasificados del Departamento de Estado para quien quiera verlos. Si nos piden por internet, les enviamos el link. Ahí están los documentos desclasificados con actas, minutas, transcripciones telefónicas que muestran a Estados Unidos, Reino Unido y Francia en la figura de los presidentes, primeros ministros,
ministros de Relaciones Exteriores, etcétera, que le pidieron a Gorbachev que no se opusiera a la unificación de Alemania, diciéndole que no temiera que la OTAN se aprovecharía de la debilidad rusa, porque le aseguraban, le prometían que la OTAN no se movería, con esas palabras, ni una pulgada hacia el este. Ahí aparece, en esos documentos que ahora han sido declasificados, cómo confiado en esa promesa, Gorbachev disolvió el Pacto de Varsovia y la Unión Soviética se desmembró. Alemania se unificó. Desaparecido el Pacto de Varsovia, Estados Unidos quedó como única potencia hegemónica mundial y durante los primeros años el mundo entero vivió un ambiente propicio de paz. Hay que decir que realmente los primeros años fueron muy hermosos. Arrancó con fuerza una universal liberación comercial y con ella la globalización. No me voy a entrar mucho en otros elementos muy hermosos, como por ejemplo la organización de la paz en Oriente Medio con los acuerdos de Oslo. Pero bueno, desde diciembre de 1991, Rusia quedó por 10 años en manos del gobierno de Boris Yeltsin. Y su gobierno significó para Rusia un suicidio económico brutal. Yeltsin se convirtió en dictador, suprimió la oposición, bombardeó con tanques el parlamento ruso, asesinó a centenares de diputados y el país cayó en la peor catástrofe económica de toda su historia. Yo he leído relatos de supervivientes de la Segunda Guerra Mundial que cuentan que el hambre que vivió Rusia bajo Yeltsin ni siquiera la había sufrido así Rusia bajo la ocupación nazi en la Segunda Guerra Mundial. No, pues. Estallaron insurrecciones. Sí, yo lo leí en un superviviente chileno que había estado en Rusia durante todo ese tiempo. Estallaron insurrecciones locales y varias regiones se enfrentaron en guerra civil contra el gobierno central. Rusia era una auténtica piltrafa de país, a punto de desmembrarse. Y Yeltsin se convirtió l'enfant terrible de los Estados Unidos, el héroe de los Estados Unidos, porque estaba destruyendo a Rusia sin que Estados Unidos tuviera que disparar una sola bala. En ese ambiente de profunda debilidad rusa, dos lobbies, el lobby sionista y el lobby del complejo militar industrial, fortalecieron la corriente neoconservadora que sigue con toda su fuerza actualmente, aunque en la sombra, y a veces no tan en la sombra, en el Ejecutivo y en el Legislativo. Y se lanzaron los dos lobbies prácticamente como si se hubieran puesto de acuerdo. En Europa se lanzaron a expandir la OTAN y en Oriente Medio se lanzaron a 5 guerras impulsadas desde bambalinas por Netanyahu. Ahora esto está totalmente claro. 5 guerras, de las que solo falta una. Irán, Descritas además en papel, en documento. en documentos oficiales, claro. Exacto. Rusia estaba en un estado tal de fragilidad social. Todo lo que estoy diciendo está escrito, por supuesto, si no, yo no lo podría saber, Mimi. Rusia estaba en un estado tal de fragilidad sociopolítica, económica y militar que no significaba una amenaza para nadie. No tenía fondos ni para pagar a los soldados del ejército. Sus científicos escapaban a Occidente. Los generales hacían negocio vendiendo armas. Parecía que Rusia se destruiría sola. Por eso fue tan fácil, tan sencillo en el Departamento de Estado y en el Pentágono que prevalecieran los halcones como Sivishnu-Brushinsky, y siguiendo sus ideas impuso la doctrina Wolfowitz, que urgía aprovechar la debilidad de Rusia, que tenía en ese momento, para rodearla con la OTAN, provocar levantamiento, desmembrarla, apoyar la oposición interna, impedir que nunca pudiera recuperarse. Esto es una cosa
realmente terrible, pero no fue sin oposición. Los mejores científicos políticos de Estados Unidos, diplomáticos, el propio Kennan, publicaron una carta pública en el New York Times en donde decían que la expansión de la OTAN sería el disparate más grande de la historia de los Estados Unidos. Bueno, Rusia comenzó a ser rodeada, la promesa de no expandir la OTAN se rompió. En 1999 la OTAN se expandió a Polonia, República Checa y Hungría. Ese es el último año del gobierno de Yeltsin. 5 años después, ya cuando Putin está comenzando a recuperarla, la OTAN se expande a Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Rumania, Eslovaquia y Eslovenia. En 2009 le tocó a Albania y Croacia. En 2017 a Montenegro. En 2020 a Macedonia del Norte. Pero ya a esta altura, Putin en el 2008 había hecho serias advertencias. Porque la corona de este movimiento, la joya, era Ucrania. Era el punto más débil de Rusia. Aquí solo de pasada tengo que recordar que la declaración de independencia de Ucrania, hecha con acuerdo de Estados Unidos y de Rusia en las Naciones Unidas, se comprometía a ser un estado de neutralidad perpetua, algo así parecido a lo de Costa Rica, A lo que de- no participaría en bloques militares, que no permitiría tropas extranjeras en su territorio. Y así quedó en su constitución. Pero la OTAN comenzó a incluir a Ucrania en sus ejercicios militares desde 1997. Y en ese momento se había decidido la expansión de la OTAN. Y Estados Unidos comenzó a invertir decenas de miles de millones de dólares para promover la carrera política de personas y organizaciones civiles y organizaciones paramilitares y bueno, todo favorable, a todo tipo de calaña favorable a la expansión de la OTAN. Y nunca, con todo y ese dinero, nunca logró persuadir a los ucranianos de las bondades de pertenecer a la OTAN. Y apenas un 20% de los ucranianos llegaron en algún momento máximo a simpatizar con esa idea. ¿Cuánto fue el referéndum? Porque en el referéndum la votación fue más o menos en los términos que vos señalás de no pertenencia a la OTAN. El referendo fue en el momento de su constitución y Ah, eso fue eh, poco después de la caída de la Unión Soviética. En 2008 se dio el disparo final de salida de la OTAN a Ucrania. La cumbre de Budapest decidió iniciar los procesos para incluir a Ucrania. Desde 2000 había dicho que Putin era presidente de Rusia. Y cuando se da esa decisión en 2008, en la conferencia de seguridad de Múnich, Putin advirtió que Rusia no lo permitiría. Y dijo, y ahí está en internet, pueden buscar discurso de Putin en Múnich, que si insistían en eso, solo significaría la destrucción de Ucrania. Con esas palabras. Pero Estados Unidos se lanzó de lleno y en 2014 organizó un golpe de Estado contra el presidente neutralista Yakunovich, que se oponía a la adhesión de Ucrania a la OTAN. Ese golpe de Estado, lo hemos contado una y otra vez en este programa, fue organizado por la Embajada de Estados Unidos bajo la dirección de la tristemente célebre Victoria Nuland. y grabada, Victoria grabada, Victoria Nula, Grabada telefónicamente, sí. telefónicamente. Entonces, situémonos en este punto. Perdón, y forzando que grupos neonazis de los Estados Unidos entrenaran a los grupos neonazis de Ucrania para hacer el batallón Azov, ¿verdad? Ese es un elemento nunca olvidar porque es otra bandera roja hacia la Unión, hacia Rusia. Es peor que eso. Mimi, en Wiesbaden, los Estados Unidos directamente armaban entregaban las armas, armaban y entrenaban a los, ¿cómo se llaman estos? A los soldados estos por dinero, ¿cómo se llama? Los mercenarios.
a los mercenarios norteamericanos que llegaban, voluntarios. Tras el levantamiento de la plaza de Maidán en 2014 que derrocó a Yanukovych, se desencadenó una guerra civil entre el nuevo gobierno de Kiev favorable a la OTAN y las regiones rusoparlantes de Donbass y Crimea, que más tarde se proclamaron independientes. Crimea celebró un referendo para anexarse a Rusia y en ese punto la guerra civil estaba a todo dar. Pasaron 6 terribles meses de guerra civil. En esos 6 meses, Mimi, la ciudad de Donetsk pasó de 480.000 habitantes a 160.000. Para que se sepa cómo fue eso. 2 tercios huyeron a Rusia. Pero, como las tropas regulares de Kiev, esto no se dice, no se habían atrevido a disparar contra los civiles o contra los hermanos rusoparlantes, Estados Unidos armó 2 milicias fascistas reforzadas por mercenarios neonazis norteamericanos. Esas milicias se llaman el sector Pravis, que todavía existe, y las tropas nazis del batallón Azov, que tomaron Mariúpolis y fueron integradas oficialmente en la Guardia Nacional Ucraniana. Al mismo tiempo, los Estados Unidos comenzaron desde Wiesbaden las primeras gigantescas maniobras conjuntas de entrenamiento de altos mandos ucranianos. En medio de esa terrible guerra civil, 6 meses después del Maidán, el 5 de septiembre de 2014, la Organización para la Seguridad y la Cooperación Europea, OSCE, reunió en Minsk a representantes de los gobiernos de Ucrania, Rusia y a los dirigentes de Donetsk y Luhansk. Y en Minsk se firmó el primer acuerdo de paz y alto al fuego. Según este acuerdo, 1 tercio del Donbass quedaba bajo las repúblicas independientes, los otros 2 tercios seguían ucranianos, pero una de las partes centrales establecía que se crearía una forma federalista, una autonomía especial en esa zona. Bueno, este es un buen momento para... Solo añadir, y lo hemos dicho 20.000 veces, Fausto, que se prohibió en esas zonas, por eso la guerra civil, el idioma ruso, la cultura rusa y la religión cristiana ortodoxa, ¿verdad? Que es Eso se va a producir un poco. sucesivamente Ajá. bastante después. En realidad, la guerra civil estalló porque obviamente se lanzaron a la represión, a tomar todo militarmente todos los lugares esos. O sea, la iniciativa de la guerra civil la tomó el gobierno de Ucrania. Vamos a ir a un corte, regresamos con ustedes en unos minutos. De nuevo con ustedes. Quedamos en el corte en los famosos acuerdos de Minsk, Fausto. Efectivamente, eso se ocurrió 6 meses después del Maidán y en medio de una tremenda guerra civil. Fue promovido por la Organización de Seguridad y Cooperación Europea y decía que había reunido en Minsk a los representantes de Rusia y al gobierno de Ucrania y a los dirigentes de Donetsk y Lugansk. Y ahí se firmó lo que se llamó el primer acuerdo de Minsk, Minsk I, por decirle. Una de las partes centrales era una forma de autonomía especial en las 2 zonas del Donbass. Pero bueno, Poroshenko firmó, era el nuevo presidente, pero cuando los nacionalistas y fascistas escucharon eso, sus propios ministros amenazaron a Poroshenko. Y Poroshenko simplemente, viendo que se quedaba solo y recordando el Maidán 6 meses antes y cómo habían tirado a Yanukovych, simplemente violó los acuerdos que acababa de firmar. Ni elecciones, ni tregua, ni autonomía. Todo lo contrario, se arreciaron todavía peores los bombardeos sobre el Donbass, con munición entregada por Estados Unidos. Pasaron 6 meses. Y el 12 de febrero de 2015, Merkel de Alemania, Hollande de Francia, lograron que se sentaran de nuevo las partes en la mesa de Minsk. En esta ocasión acudieron personalmente Putin por Rusia y Poroshenko por Ucrania. Merkel, ella personalmente por Alemania y Holanda por Francia.
era lo que llamaban el cuarteto Andrea. no, no es Alejandría, pero es el cuarteto Es que fue una broma. Britania. Sí, sí, no, es una buena broma, una buena broma. Después de difíciles negociaciones, se logró un nuevo acuerdo de paz. Según el pacto este, el Minsk II, habría un alto al fuego inmediato, amnistía a los combatientes del Donbass, retirada del armamento pesado de la línea del frente, creación de una zona de seguridad de 50 kilómetros y aprobar una reforma constitucional que diera carácter federalista a Ucrania para dar un estatus especial a Lugansk y Donetsk y dice específicamente el acuerdo como Cataluña o como Tirol del Sur. Bueno, y además ahí se comprometían a la protección de la lengua, tradiciones e iglesia ortodoxa rusa, que obviamente no se había decretado, pero obviamente sentían amenazado. Todo el Donbass sería autónomo. Bueno, en Kiev esos acuerdos cayeron como agua hirviendo. Los nacionalistas llenaron de nuevo En la los Plaza nacionalistas, porque Kiev todavía estaba dividido, ¿verdad? Pero el peso del gobierno lo tenían y del apoyo de Occidente los nacionalistas. Sí, además de que de alguna manera la población de la zona de Kiev es más pro-occidental. Y entonces los nacionalistas llenaron de nuevo la Plaza Maidán. Y ante la inminencia de otro golpe de Estado, Poroshenko volvió a violar los acuerdos que acababa de firmar. Ni amnistía, ni autonomía, ni alto al fuego, más bombardeos al Donbass. Las dos repúblicas quedaron en pie de guerra y la guerra civil continuó durante 8 años más. Para la ONU, en esos 8 años, hubo 14.000 muertos, de los cuales 3.500 niños, con más de 28.000 heridos certificados por la Cruz Roja y 200.000 refugiados en Rusia. Bueno, Merkel y Hollande eran garantes de Minsk II y como tales citaron a Poroshenko a Berlín y le dijeron que si no cumplía los acuerdos de Minsk, Francia y Alemania, mira Mimi cómo son los tiempos, reconocerían la independencia de Donetsk y Luhansk. Y entonces Poroshenko se asustó y se precipitó a presentar una reforma federalista en la Rada de Ucrania y presionó a su fracción legislativa. Y de nuevo, la extrema derecha neonazi ocupó la galería del Congreso, en la Plaza Maidán los escuadrones armados de milicias bloquearon a los diputados, pero eso no impidió que se aprobara la reforma en primera lectura. Mira la fuerza que tenía. Bueno, ahí vino otro zafarrancho. Miles de fanáticos volvieron a ocupar por asalto la Rada es como se llama el Parlamento, y en la Plaza Maidán se produjeron violentos enfrentamientos con agentes y civiles muertos, más de 150 heridos graves. Poroshenko quedó con reformas que no llegaron al segundo debate. La guerra civil siguió y Poroshenko, claro, para congratularse, aquí viene el punto, con esta derecha que lo estaba a punto de tirar al suelo, aprobó una ley contra el uso de la lengua rusa. Por eso te lía en aquel momento. Y buscando la popularidad entre la extrema derecha, reformó la constitución, pero no para dar autonomía al Donbass, sino para suprimir el artículo que establecía la neutralidad de Ucrania. Y además aprobó un artículo nuevo que comprometía a Ucrania a ingresar en la OTAN. Y así pasó el tiempo hasta que llegaron 2019 con nuevas elecciones. Poroshenko, que había ganado la popularidad de la derecha, y aquí viene dándote en parte la razón, Mimi, perdió las elecciones estrepitosamente porque en las elecciones votaron también la zona del Donbass. Solo el 25% votó por él. Y con el 73% de los votos, las elecciones las ganó abrumadoramente un tal Volodymyr Zelensky. ¿Qué dijo? Que parte de su programa era
no entrar a la OTAN, neutralidad de Ucrania, etcétera, etcétera. O sea, fue parte de su discurso y del apoyo popular que tuvo. Efectivamente, la campaña electoral de Zelensky estaba centrada en dos puntos: hacer la paz con Putin y terminar la guerra en el Donbass. Ujú. Y además repetía y repetía en sus presentaciones televisivas que todo ucraniano debía ser libre para hablar ruso si quería, porque Claro. ucranianos y rusos eran hermanos. Ujú. Y así ganó las elecciones. Y mira, parecía que el hombre iba con buenas intenciones. Después de su victoria, lo primero que hizo fue llamar a Putin y establecer el inicio de negociaciones con Rusia. Pero los nacionalistas neonazis no iban a permitir eso. Igual que Poroshenko antes que él fue amenazado y Zelensky se desdijo de todo lo que había dicho en campaña. Nada de alto al fuego, todo lo contrario, arreció una ofensiva militar con tropas recién entrenadas para tomar el Donbass y aceleró las iniciativas de adhesión a la OTAN. La guerra civil se aceleró. Estamos a inicios de 2019 y así siguieron las cosas hasta agosto de 2019. Siendo ya Manuel Macron presidente de Francia, se encontró con Putin en la Costa Azul y le propuso algo que les parecía una idea genial: que olvidémonos de los acuerdos de Minsk. Dice, de todas maneras lo van a bloquear. Celebremos elecciones locales en Donetsk y Lugansk de una vez. Ahí ustedes controlan y así quedarán autodeterminadas de facto, sin independizarse de Ucrania, pero quedarán con gobiernos autodeterminados. Y Putin dijo, está bien, vamos a ver cómo hacemos eso. Y parece que Zelensky no se oponía porque era una forma velada, sin tener que enfrentarse a la gente en las calles. Eso creía. 10.000 ultranacionalistas ocuparon Maidán otra vez, dirigidos esta vez por nada menos que Poroshenko. Qué bueno, dijo, si yo rompí los acuerdos, vos también tenés que romperlos. Y Y cuando le llamaron, hablamos de nazis, Fausto, para la gente es que desfilan con signos nazis, con cascos de la guerra, Segunda Guerra Mundial, entre otras linduras, ¿verdad? No solo comportamiento y con suásticas en los con uniformes. espásticas en el uniforme, exacto. La guerra civil siguió 4 meses más. Llegó diciembre de 2019. Macron declaró la muerte cerebral de la OTAN. Invitó a una cumbre especial con Putin, Merkel y Zelensky para relanzar Minsk. Era la primera vez que Putin y Zelensky se veían la cara y no se le iban a volver a ver nunca más. Putin pidió a Zelensky que respetara los acuerdos de Minsk y Zelensky simplemente se negó. Después Zelensky trató de tener relaciones directas con los líderes separatistas del Donbass, pero, ¿para qué voy a repetir? Los nacionalistas volvieron a llenar la plaza y amenazaron a Zelensky y la guerra continuó. Y llegó 2021, un año antes de la invasión. En febrero Biden se proclamó presidente, ahora ya estamos en una nueva fase. Y después del fracaso en Afganistán aceleró los acontecimientos de Ucrania y empujó a Zelensky a radicalizarlo todo. Y ahí comenzó Zelensky promulgando una ley contra el uso de la lengua rusa y otra contra el culto de la religión ortodoxa rusa. Cuando Putin y Biden se vieron en Ginebra de casualidad en la cumbre del G20, Putin le pidió garantías contra una ampliación de la OTAN en Ucrania. Y en vez de eso, la OTAN organizó en Ucrania los 3 mega ejercicios militares más gigantescos de toda su historia. Bueno, el 1 de diciembre de 2021, ya estamos cerca de 2022, 3 meses antes de la invasión, Zelensky declaró a la BBC que estaba dispuesto a negociaciones directas con Putin sobre el Donbass. Este Zelensky sí que es una cosa muy, muy seria, ¿verdad? No es solo serio, es algo espantoso. ¿Verdad? Entonces, Poroshenko es una forma de decir que es seriamente fatal. Entonces, Poroshenko desencadenó otra manifestación exigiendo la dimisión y dijo que lo iban a deponer. Y entonces
En esos momentos, Putin se dio cuenta que no iba a lograr nada en Ucrania y le propuso a Estados Unidos y a la OTAN un borrador del Tratado de Paz que vos me enviaste en esa época, Mimi, de 9 artículos, donde esencialmente pedía que se bloquearan las nuevas ampliaciones de la OTAN. Stoltenberg declarará un año después que ahí se pudo haber detenido la guerra. Biden empezó a anunciar más bien que era inevitable la invasión rusa. Era lo que querían. Pero Macron y Scholz siguieron pensando que era posible detener esa guerra. Y comenzaron la diplomacia telefónica, llamando a Putin, llamando a Zelensky, llamando a Putin, llamando a Zelensky, tratando de convencer al uno que nos atacara y a Zelensky que declarara la neutralidad, pero todo fue en vano. El 24 de febrero Rusia invadió Ucrania. Dije bien, dije 24 de febrero. Pues bien, el 28 de febrero, 4 días después de la invasión rusa a Ucrania, iniciaron las conversaciones en Minsk, otra vez, mientras se combatía sobre el terreno. Y las conversaciones siguieron por un mes. Todo eso en medio de enfrentamientos dentro del gobierno de Ucrania entre los derechistas extremos que querían que no se negociara y los que querían negociar. Pero como seguían negociando todavía, el 8 de marzo, el primer ministro israelí Bennett, el presidente chino Xi Jinping, el presidente turco Erdogan se ofrecieron como mediadores junto al Papa y las negociaciones se trasladaron a Estambul, en Turquía. Zelensky dijo estar dispuesto a aceptar un compromiso sobre Crimea, el Donbass y la neutralidad de Ucrania. Bueno, comenzaron las negociaciones. En el curso de las negociaciones, que van a durar exactamente un mes, los enemigos ucranianos de las negociaciones comenzaron a lanzar patrañas de todo tipo para detener las negociaciones. Acusaron a Moscú de haber exterminado 1.500 niños en el hospital infantil de Mariupol. Qué La horror. Cruz Roja Internacional declaró que los muertos en ese bombardeo fueron 4. Después acusaron a Rusia de una masacre, ¿verdad? Al arrasar un teatro con miles de refugiados adentro. El ayuntamiento de Mariupol declaró que el ataque contra ese teatro efectivamente ocurrió, pero que tuvo solo un herido grave y ninguna víctima mortal. Después vino la masacre de Bocha, publicada en la prensa con centenares de cadáveres puestos en fila en las aceras. Pero parece que los cadáveres puestos en la calle habían sido tomados de la morgue. Lavrov ha estado pidiendo desde entonces a la Cruz Roja Internacional que le dé los nombres de esas víctimas de la masacre de Bocha. Bueno, después se dijo que Putin había envenenado a uno de los magnates, cuyo nombre no me acuerdo en estos momentos, y ese magnate después, justo antes de que pronunciaran el acuerdo, se presentó sano en las negociaciones. Bueno, y así una y otra vez. Pero había voluntad de llegar a un acuerdo. Y las negociaciones se aceleraron increíblemente. Una semana después de iniciadas, el Financial Times publicó un acuerdo preliminar de 15 puntos. Finalmente, después de 18 borradores, la delegación ucraniana entregó su última propuesta. Dije bien, la delegación ucraniana entregó su última propuesta, que iba con la rúbrica de Zelensky y que ha sido publicada como fotocopia en varios medios. El título era Tratado de Neutralidad Permanente de Ucrania y Garantía de su Seguridad. Ese era el título. Rusia lo aceptó. Ahí Ucrania se comprometía, y aquí vamos a ver los puntos, porque son interesantes. No entrar en la OTAN. Exigía garantías de seguridad para Ucrania y posponer el destino del Donbass y Crimea a una futura cumbre cara a cara entre Zelensky y Putin. Y que después lo que decidieran entre ellos se sometiera a referéndum. Fíjate bien, Mimi. Y todo fue aceptado por los rusos sin tocar territorio. A Rusia no le interesaba el territorio. Bueno, Rusia, sí, 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 decís muy, muy bien. A Rusia solo pedía que Ucrania no acogiera militares
bases militares extranjeras o tropas militares extranjeras en su territorio. Pero aparte a eso no se oponía a nada, ni siquiera a retirarse de Ucrania, ni Exacto. siquiera a la adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Y más importante, Mimi, como señal de buena voluntad, Putin prometió cuando le entregaron el borrador retirar las tropas rusas que rodeaban la zona de Kharkiv y el 8 de abril Ya. Moscú las retiró como había prometido. ¿Ibas a decir algo? Occidente dijo que esa retirada era porque se habían quedado sin combustible, porque no sabían qué hacer, ¿verdad? O sea, los ridículos más grandes. O sea, las retiró. No quería territorio y lo único, lo que vos decís, la firma de la neutralidad. Es que para Rusia, Ucrania es lo que sería Cuba para Estados Unidos, ¿verdad? Y cuando trataron de poner bases los rusos en Cuba, casi llegamos a la Tercera Guerra Mundial. Y Mimi, y no es que trataron, es que las pusieron. Y pusieron cohetes listos para dispararse. Exactamente. Bueno, esto es el 8 de abril. El 8 de abril, Putin retira las tropas, porque el 9 se suponía que era el día para firmar el preacuerdo de Estambul. Y después iba a haber una cumbre bilateral entre Putin y Zelensky sobre cuestiones territoriales y la fecha se iba a anunciar el 9 de abril. El 9 de abril entonces todo el mundo está pendiente. Ese día, el 9 de abril, en un viaje relámpago lleno de aventuras, en automóvil, helicóptero, avión militar y tren, Boris Johnson, el primer ministro inglés, se precipitó a Kiev a hablar con Zelensky y ahí mismo paró de un tajo las negociaciones. Y la delegación rusa que estaba esperando la firma del 9 de abril se quedó esperando a la delegación ucraniana que no se presentó. ¿Qué le dijo Johnson a Zelensky? Según el periódico Ukrainska Pravda, que yo te he contado que a cada rato leo en inglés, le dijo que Occidente no apoyaría ningún acuerdo de paz. Según Bennett, el canciller israelí, Johnson le dijo a Zelensky que le apoyaría con lo que fuera, a como fuera, por el tiempo que fuera, hasta que lograra derrotar a Rusia, que él se lo garantizaba. Eso dice Bennett. Boris Johnson lo puso así en un Twitter. El león podrá seguir peleando hasta su victoria. Entrevistado meses después por la televisión Uno más Uno, esta televisión es zelenskiana, llamémosle, el jefe de la delegación ucraniana, eh, Arahamia, contó que los rusos estaban dispuestos a pufunir a la guerra si aceptábamos la neutralidad. Y ahí dice en la declaración, eso era lo que querían. Todo el resto del neonazi, bla, 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 todo eso dice, eran bla, bla, bla. Ellos querían la neutralidad. Dice el jefe de la negociación ucraniana. Otro negociador ucraniano, Alexander Chaliv, lo confirmó 2 meses después cuando dijo a la ABC, a mediados de abril de 2022 estaba muy cerca de poner fin a la guerra con un acuerdo de paz. Este negociador dijo que Putin hizo todo lo posible por llegar a un acuerdo. Erdogan lo confirmó y dijo que se desperdició una oportunidad histórica que habría salvado la vida de centenares de miles, ahora sabemos que millones, Buenísimo. y evitado el sufrimiento y la destrucción. Erdogan declaró que esa oportunidad histórica fue saboteada. Bennett dijo también que Occidente bloqueó la mediación. Y aquí me voy a detener un momentito, porque Alexei Aristovich, amigo personal, consejero personal de Zelensky, que estaba feliz con la negociación y que tuvo que escapar a Washington amenazado de muerte y ahora vive ahí, declaró a la web inglesa Unheard, y todavía se puede encontrar, que los puntos de acuerdo a los que habían llegado eran todavía mejores. Dijo, 10 veces mejores que los acuerdos de Minsk. Dice, eran tan buenos esos acuerdos que un día después yo descorché champán solo dentro de mi cuarto. Era el mejor acuerdo que podíamos haber logrado nunca. Yo jamás lo habría soñado, dice Aristovich. Ahora dice, el juego de la oca vuelve al punto de partida.
Otra vez comenzar donde estábamos hace 3 años, pero con 1 millón de muertos más. Y en condiciones mucho mejores para Rusia y mucho peores para Ucrania. Y esta declaración la dijo en 2023. Si estuviera en el 2025, diría una Ucrania destrozada, ingobernable, que no va a salir adelante, expoliada por Estados Unidos, ¿verdad? Y dividida por Rusia, Y ¿verdad? nosotros pusimos todas estas cosas, porque prácticamente estamos en el final, para mostrar cómo las negociaciones actuales, las negociaciones, no se pueden ver desde otra perspectiva más que desde la perspectiva de las unas, otras y otras y otras violaciones a las negociaciones Y que no le establecidas. puede pedir Trump a Putin que en 10, 100 días ya firme la paz Y mucho menos que confíe, y mucho menos que y confíe. que confíe en que se va a cumplir, ¿no? Las Y como, solicitudes. y como Tulsi Gabbard dice que es imposible que impedir la victoria a Rusia, tampoco le va a halagar el ego a Putin para que haga un acto al fuego después de tantos Y muertos. dentro de eso, la terrible posición de Europa que sabe que la guerra está perdida, que quiere rearmarse porque ya no va a tener la fuerza de apoyo de los Estados Unidos, pero que además coquetea todo el día con la posibilidad de una confrontación abierta con Rusia, de la que también saldría perdedora, ¿verdad? Es una posición suicida y muy cara para Europa. Pero es increíble, los pueblos se suicidan. Pregúntenle a la Primera Guerra Mundial. Claro, yo siempre lo comparo, Fausto, esa manada de caballos salvajes que siguen al líder y el líder llega al despeñadero y no se puede parar y se va y toda la manada entera se despeña. O sea, eso se da en la naturaleza, se dan intereses tan brillantes como los caballos, ¿verdad? Y los seres humanos, tristemente. Bueno, Ah, mil gracias, Fausto, y a todos ustedes por seguirnos el día de hoy. Nuestra deuda ahora es Medio Oriente. Así que el panorama no va a mejorar con los 2 o 3 programas próximos. Pero muchísimas gracias por acompañarlos. Hasta la próxima. buenas tardes, Mimi.